¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpen la demora, esta breve demora que hemos tenido el día de hoy. De- Así que bienvenidos a este último módulo de la asignatura Anatomía, en donde vamos a ver lo que corresponde al sistema nervioso. Este sistema que por un lado es tan complejo y que todavía hoy en día nos sigue dando muchas preguntas para su investigación, para su resolución. Pensemos que muchas veces antiguamente eran los demonios, las posesiones, y tal vez era una afectación en el sistema nervioso. A medida que el avance de la tecnología se fue dando y de la ciencia, hay cosas que pasaron de las explicaciones místicas a las explicaciones psicológicas intermedias y por último a las explicaciones biológicas, que tampoco los modelos actuales son concluyentes, pero uno de los modos entonces con los cuales se puede estudiar el sistema nervioso es a través de las denominadas imágenes médicas. Estas son en particular resonancia magnética, tomografía computada. También se hacen ecografías en casos muy específicos, ya vamos a ver en cuáles. Pero a todo esto nos da eh, un, un entendimiento de cómo se encuentra ese sistema nervioso al, en el aspecto morfológico y en el aspecto funcional, ya que hay estudios por imágenes que son funcionales. No nos olvidemos del PET, que es un estudio muy funcional, que en general lo vemos porque tiene otras características, y la asignatura es anatomía y se centra en lo que es la morfología, es decir, en el estudio de las formas, y sí tenemos que reconocer cuando hay algo que no es en esa forma normal, por lo tanto una alteración. Pero bueno, comencemos con la presentación que, del tema del día, que son estas generalidades del sistema nervioso, donde vamos a ver en parte el reconocimiento de la sustancia gris, la sustancia blanca, cómo se ve el líquido, porque hay líquido, que ya vamos a ver en su momento qué función cumple, y cómo se ven en distintos medios de imágenes. Por lo tanto, tenemos que recordar que estas estructuras nerviosas las vamos a tener protegidas en la columna vertebral. Nos va a proteger lo que es la médula espinal. Después de aquí van a emerger lo que ya están viendo o visto en esta semana, que son los nervios raquídeos, pero en principio esto va a ser el esqueleto de protección de la médula espinal, en una vista de perfil y en una vista de frente. En el esqueleto de protección, ya lo vimos en el módulo A y B, va a ser estructuras que corresponden a los huesos del cráneo, en especial. Así que vamos específicamente a otro estudio donde hoy en día da las bases para interpretar la mielografía por resonancia, pero que en este caso se inyecta material de contraste en un espacio que hay entre una de las cubiertas que va a tener la médula, y allí se contrasta. Y con este estudio ya prácticamente en desuso se veía si había alguna alteración en donde estaba la médula, ¿sí? Ahí se ven las raíces nerviosas. Porque el líquido no va a tapar esas raíces nerviosas, sino que la va
a circunscribir. En este caso tenemos una tomografía computada, ustedes pueden ver acá, que va desde inferior a superior. Recordemos también que vamos a comenzar a utilizar los términos de ventral, dorsal, ¿sí? Rostral, caudal y otros. Entonces, en este caso vamos a ir de ventral a dorsal, donde podemos comenzar viendo la fosa posterior del cráneo, que ya lo podemos identificar. Y aquí vamos a tener parte del tronco y del cerebelo, ¿sí? Fíjense que no se visualiza tan bien como en la resonancia. Acá vamos a tener parte de sustancia gris, sustancia blanca central. Y en estas imágenes que tenemos más hacia arriba, las otras también, vamos a tener aquí una cavidad, ¿sí? Del rombencéfalo, así lo empiezan a unir con lo que es embriología, que va a contener líquido cefalorraquídeo, que acá también lo estamos viendo, ¿sí? Por ahora lo vamos a llamar la cavidad del rombencéfalo. Aquí adelante también veo líquido, es oscuro, ¿sí? Al igual que acá. Eso va a ser líquido entre unas hojas que van a dar protección al sistema nervioso. Si continuamos la secuencia, podemos visualizar bien, por ejemplo, en esta imagen y en esta, lo que va a ser la corteza, ¿sí? Que va a ser sustancia gris. Y lo que va a ser, que se ve en un gris un poquito más oscuro, la sustancia blanca, ¿sí? Que acá lo van a ver, todo esto. Acá hay lo vamos a llamar una comisura, el cuerpo galloso, sustancia blanca que va entre ambos hemisferios. Y acá vemos algo que tiene líquido, que se ve oscuro en esta tomografía, al igual que acá. Esa va a ser la cavidad del telencéfalo, ¿sí? Estas son las cavidades del telencéfalo. Y ustedes me dirán, ¿y el diencéfalo? El diencéfalo también tiene su cavidad en la línea media, aquí. Fíjense que en general, esto tampoco es una regla, pero en general, las cavidades van a estar circunscriptas, rodeadas muchas veces por núcleos de sustancia gris, es decir, van a estar rodeados por sustancia gris. Entonces a estas aglomeraciones de sustancia gris las vamos a llamar núcleos. Después le vamos a poner el nombre que corresponde a cada uno mientras vayamos transitando este curso de neuroanatomía. Por ahora, y lo más importante es que ustedes puedan identificar qué es sustancia gris, qué es sustancia blanca, qué es líquido, qué no lo es, qué es hueso. De ese modo van a poder después ponerle nombre a una determinada aglomeración de sustancia gris, a una determinada aglomeración en la corteza de sustancia gris que se encuentra en tal lóbulo, ¿sí? Que se va a correlacionar con determinada área funcional, etc. ¿Sí? Fíjense, en los cortes más superiores no se ve el líquido, pero se ve en el centro la sustancia blanca y toda en la periferia de un hemisferio vamos a tener la sustancia gris, que se ve un poquito más clarita, aunque parezca contradictorio, ¿sí?
tengan en cuenta que la sustancia blanca va a estar cubierto por vainas de mielina. La mielina, uno de los componentes que va a tener son oligodendrocitos. Esto oligo, ¿qué es? Que tienen más grasas, ¿sí? Entonces va a tener una densidad, en este caso que hablamos de tomografía, más similar a la grasa. Por eso lo vamos a ver un poco más oscuro que la sustancia gris. Bueno, acá ampliado, donde acá podemos ver que es una sección de tomografía que también es un corte axial, sí, que hasta ahora no lo mencionamos. Si ven acá, siempre tienen la referencia de qué tipo de corte es, o mejor dicho, para que se ubiquen. Y acá vemos líquido, acá también. Este es la cavidad del telencéfalo, esta es la cavidad del diencéfalo. ¿Y esto qué será? Que ya lo hemos visto en anatomía de la primera parte del año, y en el otro módulo vimos qué es esto, donde está el puntero ahora. ¿Alguien recuerda qué es? ¿Es líquido? ¿Es aire? Bueno, depende cómo se interprete esa palabra, puede ser, sí, sí. Pero son los senos paranasales, en este caso el seno frontal, ¿sí? Entonces, esto que exactamente es aire, como ahí dicen, es aire. Recuerden que en el adulto los huesos, algunos huesos del cráneo y otros huesos de la cara, van a contener aire, van a ser cavidades neumáticas. Por lo tanto, en este caso vamos a tener el hueso frontal, y el aire que vemos en el hueso frontal va a corresponder al seno frontal. Por lo tanto, nos hemos matado para ponerle nombre a este lóbulo, que como está cerca del hueso frontal se va a llamar lóbulo frontal, como para ir uniendo un poquito los términos que ya conocemos. Fíjense que antes les decía que la sustancia blanca se ve un poco más oscura porque tiene grasa en parte, ¿sí? El cerebro tiene que tener grasa. Fíjense cómo se ve la grasa. Ahí ven la dermis, y acá es grasa, ¿sí? En este caso se ve bien oscura, pero a veces no tanto. Pero fíjense, por eso les decía, parece casi aire acá. Por eso que la sustancia blanca se ve un poco más oscura que la sustancia gris. Estas cosas que vemos acá blancas y acá blancas, vamos a ver, y acá, vamos a ver que en este caso es una tomografía con contraste. Entonces los elementos vasculares, los de mayor calibre, lo vamos a ver con una densidad similar al hueso, o tendiente a un tipo de densidad, ¿sí? A una hiperdensidad. Y esto que tenemos acá puede ser debido o al contraste, y esto que tenemos acá es debido a calcificaciones, ¿sí? Estas calcificaciones en general se mencionan, no revisten mucha, hasta donde tengo entendido, no revisten mucha importancia. No sé si se ha actualizado en esa cuestión alguna correlación con algún tipo de disfunción, pero hasta donde tengo entendido no es infrecuente verlo, ¿sí? Incluso vamos a ver que hay varias
de estas capas que van a proteger, además del hueso, a nuestro sistema nervioso, y hay algunas que entre ellas van a formar senos venosos en la cabeza, y ahí se puede ver con contraste, ¿sí? O sea que esto es venoso. Aquí podemos ver la imagen de nuestra izquierda, una tomografía, y la imagen de nuestra derecha, una resonancia magnética, en lo que se denomina un tiempo de adquisición en T2. En la resonancia magnética, a diferencia de la tomografía, hay varios tiempos de adquisición diferentes. Esto tiene que ver con cuestiones físicas. Se los menciono muy al pasar. Tiene que ver con cuánto se desvía un protón de hidrógeno a través de una radiofrecuencia y cuánto tarda eso en volver a su estado de resonancia, ¿sí? A través de un imán. Dicho así, no dice mucho, pero bueno, los distintos tiempos tienen que ver cuánto modifico lo que se llama el spin, ese eje del protón. Por eso, cada tipo de tejido va a reaccionar diferente. Fíjense que si bien no es exactamente el mismo corte, porque el corte en tomografía, por empezar, se hace órbito meatal, es decir, que es una línea o un plano que pasa por el centro de la órbita y por el centro del conducto auditivo externo. Mientras que en resonancia se utiliza un plano infraorbitomeatal, antropológico, bla bla bla, tiene muchos más nombres, que pasa por el reborde orbitario inferior aproximadamente y por arriba del borde del conducto auditivo externo. Por lo tanto, esto nos da una diferencia de angulación, por eso nunca es exacta la correlación que podemos hacer. Digo esto porque muchas veces uno quiere hacer que se vean iguales y es ya por una cuestión de cómo se adquieren que van a verse diferentes. Pero sí podemos observar la definición que nos da en este T2. También la sustancia blanca la vamos a ver más oscura, la vamos a ver hipointensa, porque hablamos de intensidad de señal en resonancia. Fíjense esta comisura, gran comisura, que no la podemos desconocer, que se va a llamar cuerpo calloso, se llama en realidad. ¿Y cómo se ve la sustancia blanca? ¿Cómo se ve toda la sustancia blanca acá? Para identificar la sustancia gris, lo más sencillo es que mire la corteza. Fíjense qué bien que se ve el manto cortical, ¿sí? ¿Y por qué la corteza va a tener todas estas rugosidades? Porque somos unos enroscados, porque somos complicados y entonces nuestro cerebro se enroscó todo y se complicó. No, por una cuestión de espacio. Si yo tengo que meter algo que mide 1 metro cuadrado en un espacio chiquito como es el cráneo, tiene que estar plegado. Es como si uno quisiera tirar una hoja de papel sin hacerle un bollito en un cesto chiquito, ¿sí? Le hace un bollito y va a entrar, si no, no entra. Pensemos en un ejemplo muy cercano que estuvimos en el módulo B, el intestino delgado. ¿Cuánto mide el intestino delgado y en el espacio en que está? Entonces, ¿qué hace? Se pliega. Bueno, acá sucede lo mismo. Por eso tenemos esos surcos, tenemos esas cisuras, esos pliegues en el sistema nervioso. Entonces, una vez que identificamos la sustancia gris en la corteza, podemos identificar esos cúmulos de sustancia gris que los vamos a llamar núcleos, que van a estar cerca de esto que es la cavidad del telencéfalo, ¿sí? Fíjense estos núcleos. Este otro núcleo que va a estar rodeando de uno y otro lado, son dos núcleos, la cavidad del diencéfalo, ¿sí? Y estas cositas que están adentro de esa cavidad del telencéfalo
Esto después vamos a ver. Ahí hay un docente acá que siempre hace cosas tridimensionales se van a poder ubicar bien en lo que es todo el sistema ventricular, porque acá estamos viendo secciones, ¿sí? Pero esto es un todo, el sistema ventricular. Entonces, eso que está ahí adentro lo vamos a llamar plexo coroideo, tiene que ver con la función de hacer o generar este líquido que lo vamos a llamar líquido cerebroespinal, también cefalorraquídeo es conocido. Fíjense cómo vamos a ver los elementos vasculares oscuros, ¿sí? Esto que vemos acá, que parece un mini corazón ahí, un puntito negro, un mini corazón, eso van a ser elementos vasculares, van a ser arterias. Lo mismo que lo que tenemos en este surco, lo mismo que esta ramita que viene a irrigar acá. Tengan en cuenta que todo el organismo tiene que estar irrigado. Si no está irrigado, las células se mueren. Si las células se mueren, estamos en un grave problema. Y en este caso en particular, porque depende del área que no esté irrigada, vamos a tener problemas en el lenguaje, o en la conducta, o en la comprensión, o en la visión, en lo que sea. Eso después lo vamos a ver, pero tengamos en cuenta eso. Por eso acá vemos elementos vasculares. Y esto blanco que vemos también es líquido, porque esto líquido que está en las cavidades del telencéfalo, del encéfalo y el rombencéfalo, también ahí en el mesencéfalo, va a circular entre esas capas que van a proteger, ¿sí? Entre esas hojas que van a proteger, además del hueso, a nuestro sistema nervioso, para brindarle, entre otras cosas, una amortiguación, ¿sí? Entonces, fíjense que está todo alrededor eso blanco. No confundírselo con la sustancia gris. La sustancia gris en este caso se ve gris claro, y la sustancia blanca gris oscuro. Bien, continuando, lo que les decía, que hay distintos tiempos. Esta es una sección coronal, ambas son secciones coronales. La que está o se encuentra a nuestra izquierda es una imagen que se ha adquirido en T1, mientras que la que está a nuestra derecha en T2. Fíjense que es similar a lo que veíamos acá. Miren el líquido, se ve blanco, se ve hiper intenso. Por lo tanto, esto nos está dando un patrón de ese tipo de adquisición. Fíjense que acá también se ve hiperintenso. Mientras que en este se ve hipointenso. Es como que se invierte, ¿sí? No es tan así, pero lo podemos tomar de este modo, al menos por ahora, ¿sí? Miremos cómo se ve la sustancia gris en el T1. En una adquisición T1 la sustancia gris se ve gris y la sustancia blanca por fin se ve blanca en el T1, ¿sí? Estas son secciones coronales. ¿Cómo vamos a ver en la médula? En la médula dijimos que van a emerger raíces y nervios raquídeos. Bueno, la médula, en el adulto, ¿hasta qué nivel llega? ¿Se acuerdan? Es lo mismo si yo veo una resonancia, en este caso del raquis, en donde sea un adulto o un recién nacido. ¿Hasta dónde debería ver la médula en un recién nacido? ¿Hasta dónde debería ver la médula en un adulto? ¿Hasta qué nivel
llega. Así que estas son cuestiones importantes que nos tenemos que siempre tenemos que recordar. Así que hasta L2, sí. Algunos dicen L1, L2. Exactamente. Y en eso supongo que estás hablando de un adulto o estás hablando... ¿Y en un niño? ¿En un neonato, por ejemplo? ¿Alguien recuerda en un neonato? Bueno, acá como... Sí, un poquito más también. Un poquito más de L3. Depende de qué bibliografía, pero sí. Bueno, sí, hay diferencias entre el adulto, el niño, el neonato. Entonces, fíjense, acá en la parte más superior o más cefálica vamos a tener la médula. ¿Por qué? Porque tenemos el sacro y ahí vamos a contar L5, L4, L3, L2, L1. ¿Sí? Hasta por aquí aproximadamente tenemos médula. Fíjense después en lo que tenemos. Estas banditas que hay acá son las raíces. ¿Alguna vez vieron un caballo, la cola de un caballo? ¿Cómo es? No sé. Pregunta. Bueno, y a alguien se le ocurrió compararlo con la cola de un caballo. Por eso siempre se le denomina cola de caballo, o si lo quieren poner en términos más académicos, así para inspirarse y decir cuánto que sé, pueden decir la cauda equina. Fíjense que aquí ven todas esas raíces que cada una va a emerger, van a llegar hasta el sacro porque van a seguir. ¿Se acuerdan que vieron el plexo sacro, el plexo lumbar? Bueno, son todas estas raíces. Acá la estamos viendo dentro del canal, sí, vertebral. Y esta es una resonancia en T2. Acá podemos ver el líquido cefalorraquídeo blanco, podemos ver el disco, el cuerpo. Esto es anterior, posterior, por las dudas, o ventral, dorsal, cefálico, caudal. Háganse la imagen que también muchas veces nosotros tenemos bipedestación, entonces bueno, por una cuestión lógica hubo una rotación, pero ustedes tengan en cuenta que la gran mayoría de los mamíferos son cuadrúpedos, por lo tanto el agujero occipital no lo van a tener en la parte inferior del cráneo, sino lo van a tener atrás. Entonces van a hablar de cauda, de cola, caudal, de cefálico o rostral porque da el rostro, de ventral porque da el vientre y de dorsal, ¿sí? Porque da el lomo. Como para que se oriente. Bueno, en relación a los términos que vamos a usar en neuroanatomía. Y esto que vemos más intenso acá es el núcleo pulposo, ¿sí? Que tiene agua. Así que aquellos que quieren ver si crecieron, uno, de manera hipotética, si descansó lo suficiente, al menos 8 horas, prácticamente cuando uno recién se levanta, después de dormir, tiene 1 centímetro más, porque estos núcleos pulposos están bien hidratados y no han sufrido la compresión que tienen durante todo el día, ¿sí? Bien, en esta es una imagen axial por resonancia magnética, ¿sí? Esto es ventral, dorsal.
lateral derecho, izquierdo. Recuerden que siempre lo vemos como si lo estuviésemos viendo desde los pies, por eso la derecha queda a nuestra izquierda. Y acá podemos ver, por un lado, el líquido cefalorraquídeo, porque se ve blanco, es un T2. Pero acá vemos un montón de puntitos. ¿Qué tiene? ¿Mosquitas ahí volando? No. Lo que tiene va a ser la caudequina. Son todas esas raíces que en la imagen anterior veíamos bajando. ¿Sí? Fíjense que se ubican más posterior. Entonces, si uno hace una sección aquí, bueno, empezó la tormenta, hace una sección aquí, va a ver todas esas raíces como puntitos, ¿sí? Como si uno cortara una serie de hilos o de cables, como les guste. También podemos estudiar la sustancia blanca a través de métodos que son por resonancia magnética y un poco más complejos. Esos métodos se llaman estudios de tensión-difusión, que digamos a grandes rasgos tienen que ver con la difusión periaxonal del agua y la dirección que van a tener. No vamos a entrar en los detalles técnicos, pues es algo complejo que va a acceder a la cuestión de la morfología, pero sí podemos ver qué dirección va a tener esa fibra por lo que es periaxonal, ese agua periaxonal, qué dirección va a tener. Entonces acá podemos ver las fibras, cómo se van a distribuir. Y a este tipo de estudios los vamos a llamar tractografías, porque estudia los tractos nerviosos. ¿Sí? Estas son imágenes que no son normales. ¿Sí? Esto blanco no es normal. Fíjense que si bien puedo distinguir la sustancia gris de la sustancia blanca, no tienen ese detalle morfológico que veíamos en las imágenes previas. ¿Por qué? Porque acá es un estudio más funcional. Entonces interesan otras cuestiones, ¿sí? Y hay varias secuencias de resonancia que tienen que ver con esto. Acá uno en donde, bueno, parece que a un niño le gustó garabatear, pero en realidad cada color significa una dirección, ¿sí? Por ejemplo, esto que está en azul, que va hacia la médula las fibras ascienden y descienden, por lo tanto el azul me indica un color vertical. El verde es antero posterior y por lo tanto lo rojo va a ser lateral, ¿sí? Que va de un lateral al otro. Y después tenemos conjugaciones, los que van de un medio lateral pero a su vez están bajando, que me da ahí como un violeta, etc. También podemos realizar secuencias sin contraste por resonancia magnética que nos permitan estudiar toda la secuencia arterial o toda la secuencia venosa del encéfalo. Esto ya vamos a tener una clase bien detallada de estas temáticas, ¿sí? Nuevamente, en una imagen sagital, acá es fácil darse cuenta que es anterior, que es rostral, que es caudal en el encéfalo. Tengan en cuenta que acá vamos a tener diversas cuestiones, ¿sí? Vamos a tener por un lado el eje del encéfalo y por otro lado el eje del tronco. Entonces, esto va a ser caudal, ¿sí? Hacia aquí va a ser caudal. ¿El ser humano tiene cola? Hablando de caudal, me pregunto. No sé, ¿alguien puede responder eso? Es una incógnita que tengo.
más allá del término vulgar con el cual se utiliza, hablando académicamente o formalmente. ¿Qué pasó en el ser humano? ¿Alguien se hizo esa pregunta? No sé. En el ser humano, a ver si alguien responde. ¿Estamos en tiempo? Bueno. Bueno, en el ser humano la cola está representada por el coxis. ¿Sí? Eso sería. Y a veces puede haber malformaciones donde parece que tuviera una pequeña colita, ¿sí? El ser humano. ¿Alguien leyó 100 años de soledad o no lo leyeron? Si lo leyeron van a ver que dice que un castigo en ese lugar, no me acuerdo bien por qué era que le nacieran hijos que tuvieran como una colita. Y eso es una malformación que vamos a ver. Entonces, ahí pueden relacionar literatura, anatomía, un poquito más de todo. ¿Sí? 100 años de soledad, búsquenlo. Ahí van a encontrar, y bueno, en el ser humano se redujo, es el coxis, pero hay malformaciones que queda como una pequeña colita. ¿Sí? Pero bueno, esto por el término caudal, ¿sí? Esto por el término cefálico, acá. Y acá lo mismo, ¿sí? Acá tenemos los dos ejes. Pero miremos en este caso cómo vemos en resonancia magnética el T1 sagital y el T2. Fíjense, el líquido cefalorraquídeo hipointenso o oscuro, el líquido cefalorraquídeo hiperintenso o blanco. Fíjense cómo se va a ver esto, esta gran comisura que ahora la vemos completa, prácticamente completa, que es el cuerpo galloso. Cómo lo vamos a ver en T2, lo vamos a ver más oscuro. Miren cómo lo vamos a ver en T1, es sustancia blanca esto. Fíjense cómo lo vamos a ver. Miren cómo vamos a ver el tronco del encéfalo, el cerebelo, el rombencéfalo, el mesencéfalo, el diencéfalo y el telencéfalo. ¿Sí? Lo mismo acá. El rombencéfalo, el mesencéfalo, el diencéfalo, donde vemos es la cavidad, por eso vemos blanco, acá muy poquito del diencéfalo, con ese núcleo que está ahí, y el telencéfalo. Como creció tanto el telencéfalo en nosotros, terminó rodeando al resto, ¿sí? Como cubriendo al resto, y por eso se tuvo que ir plegando. Miremos y recordemos que esto también es líquido, que ayuda a la protección de ese sistema nervioso. Recordemos que tenemos una tabla interna, el diploe, que es tejido esponjoso, y una tabla externa. ¿Sí? Acá tenemos tejido subcutáneo. Bien. En una sección coronal, más rostral y más caudal. ¿Sí? Acá tienen el seno esfenoidal. Acá tienen parte del tronco del encéfalo. Miren cómo acá voy a tener núcleos, los dos son en T1, núcleos rodeando a la cavidad del telencéfalo. Acá también hay un núcleo rodeando la cavidad del telencéfalo. Comparando nuevamente en T1 que está a nuestra izquierda y en T2 que está a nuestra derecha. Como prácticamente las mismas estructuras, la vamos a ver invertida.
El líquido cefalorraquídeo en T1 lo voy a ver oscuro, el líquido cefalorraquídeo en T2 lo veo blanco, clarito, hiperintenso, hipointenso. Como los núcleos que van a rodear a esa cavidad del telencéfalo, ese conglomerado de cuerpos celulares, lo vamos a ver la sustancia gris en uno y el otro. ¿Y cómo voy a ver la sustancia blanca? ¿Sí? En el T1 lo voy a ver hiper intensa y en el T2 hipointensa. Por eso, más allá de cómo se vea, ya se están dando cuenta, supongo, que lo importante es identificar las estructuras a las que corresponden, ¿sí? Siempre puedo tomar como referencia la corteza para ver cómo se visualiza la sustancia gris. Lo que está en inmediata relación va a ser sustancia blanca. Y de ahí parto. Si yo veo que esto tiene una intensidad, aunque no conozca el tiempo, sea un tiempo que nunca vi, si esto tiene la misma intensidad que la corteza, va a ser sustancia gris. Si esto tiene una intensidad que no es de ninguno, va a ser otra cosa, y vamos, a medida que avancemos ya se lo van a ir naturalizando, que esto es una cavidad que contiene líquido y que esto es sustancia blanca, ¿sí? Y estas cosas redondas no es que le hicieron agujeros en la cabeza, sino que son elementos vasculares arteriales. Y acá también se ve. En un T1, en una imagen axial, donde esto es rostral, caudal, lateral derecho, izquierdo, ¿cómo visualizamos la sustancia blanca, la sustancia gris? Por lo tanto, estos son núcleos de sustancia gris. Esto que se ve bien oscuro es la cavidad del telencéfalo. Aquí también. Acá tengo otro núcleo que tiene como forma de huevo. Y acá otro. Después le vamos a poner nombre. Y acá una cavidad. Esa es la cavidad del diencéfalo. Esta comisura que vemos acá, también la vemos acá. ¿Se acuerdan que en la imagen sagital la habíamos mencionado? A ver si volvemos. Fíjense, en una estoy viendo esta parte adelante y en la otra esta parte de acá atrás, de esa comisura, ¿sí? Sustancia blanca. Lo mismo en T2, la sustancia blanca de esa comisura, veo la corteza como se ve, por lo tanto esto es núcleo y esto es líquido del telencéfalo. Este es el núcleo del diencéfalo, por lo tanto ahí la cavidad del diencéfalo. Y esto también es líquido. Y esto más oscuro, ahí sinuoso, son elementos vasculares. La médula la podemos ver prácticamente en toda su extensión, en un T2 por resonancia. Acá es fácil ubicarse, esto es anterior, posterior, o ventral, dorsal, cefálico, caudal. Y ahí vemos el líquido cefalorraquídeo, así como lo vemos. Y acá ya las raíces nerviosas. Fíjense qué bien que se ve el núcleo pulposo que tiene agua, porque el agua responde con hiperintensidad, ¿sí? Que era lo que hoy mencionábamos. Acá estamos en la imagen 1, estamos viendo la columna lumbar, al igual que en la T2. Las dos primeras imágenes son sagitales y la tercera es coronal. Acá podemos ver la médula y las raíces, la caudequina en esta primera imagen. En esta segunda imagen vamos a ver el foramen
intervertebral, ¿sí? Por donde van a emerger las raíces nerviosas, que en esta imagen coronal vemos que hasta acá llega la médula y ahí vemos, ¿sí? Parece que tiene el cabello largo, ¿ven? Que parece una cauda-equina. Y acá vemos un nervio, ¿lo ven ahí el nervio emergiendo? Esta cosa que tenemos acá como dos ojos, como si fuera un insecto con varios ojos, estos son los pedículos. ¿Se acuerdan que el límite superior e inferior de un pedículo, el otro pedículo, el límite superior e inferior de ese foramen interventricular van a ser los pedículos? Bueno, acá tenemos un pedículo, el otro pedículo, y ahí vemos una raíz nerviosa emergiendo. ¿Se ve ahí? Bien. Lo mismo acá, esto es a nivel cervical. Esto lo tienen que reconocer. Lo acaban de dar en el parcial, ¿sí? Esto es la laringe. Acá tenemos la arteria carótida, ¿sí? Interna, la vena yugular. Esto es el cuerpo y acá vamos a ver la médula. Acá hay médula, por lo tanto acá vemos una raíz posterior, una raíz anterior, perdón, y ahí el ganglio. Aquí también estamos a nivel cervical y acá con un poco de imaginación pueden ver la H de sustancia gris, ¿sí? En la médula. Acá se ve bien el ganglio. Y ahí una raíz y la otra. Acá a nivel torácico, fíjense cómo se ve la médula. Siempre rodeada de líquido, protegida, además de lo óseo, está protegida por líquido. Y como ya vimos, la cauda equina a nivel lumbar más bajo. Acá tienen el músculo psoas. Bueno, les agradecemos que hayan estado con nosotros en este tiempo, en este día de lluvia, que ahí nos musicalizan el ambiente los truenos. Así que espero que los haya orientado para transitar esta última parte de la asignatura anatomía en este módulo C, como para empezar a ubicarnos. Lo más básico es esto: diferenciar sustancia gris de blanca y lo que es líquido. Después lo que queda es ponerle el nombre que corresponda. Dicho así, me van a decir, parece muy fácil y no lo es. Estamos de acuerdo, pero bueno, si uno no puede reconocer sustancia gris y blanca, no puede distinguir qué es qué, ¿sí? Es como que estaría en una neblina. Por eso, tanto énfasis en este reconocimiento, para que en lo mediato o inmediato ya vayan colocando los nombres que corresponden a cada uno de estos elementos y de estas estructuras. Muchas gracias. Nos vemos en 2 semanas. ¿Sí? La semana que viene no vamos a estar con esta transmisión.